Bien, vamos a comenzar con los problemas resueltos de máxima transferencia de potencia. Entonces, del siguiente circuito, de acá con esta fuente de corriente igual a esto, hallar el ZL para máxima transferencia de potencia. La parte A y la parte B, hallar la potencia máxima en la carga. Bien, lo primero que apreciamos entonces es el circuito está todo en el dominio del tiempo, lo vamos a pasar al dominio de la frecuencia y para ello tenemos el dato del omega, ¿no? Con omega es 5K radian sobre segundo, entonces podemos pasar este circuito a su dominio complejo, dominio de la frecuencia. La fuente quedará como 3 ángulo 0. Acá será 20 ohmios. Acá el capacitor, si lo pasamos a su forma de reactancia, será menos 40J, lo hacemos ya directamente. La inductancia de 3.6 milihenrios pasado a su forma de reactancia capacitiva, reactancia inductiva, perdón, será 18J. Acá sigue siendo 4. Y acá está ZE. Bien, de acuerdo a nuestra teoría vista, tenemos que llegar a un circuito como este, ¿no? Un equivalente, estamos ahorita aquí. Entonces tenemos que llegar a este equivalente Thevenin. A este equivalente Thevenin, ¿no? Y para ello vamos a tener que abrir aquí, o perdón, abrir acá y hallaremos el equivalente Thevenin de acá. Entonces, para el equivalente Thevenin, o mejor dicho, hallando el equivalente Thevenin, o parte A, hallando el abrir la terminal AB y nos quedará el circuito así: 3 ángulo 0, por acá 20, por acá menos 40J, 18J, y acá está el terminal abierto. Lo único que podemos sacar de ahí es una impedancia equivalente, aquí, que será 20 en paralelo con menos 40J, y esa impedancia equivalente será igual a 16 menos 8J ohms. Bien, entonces el circuito hasta ahorita nos está quedando así. Aquí la fuente, aquí la impedancia equivalente, aquí la inductancia y aquí la resistencia, 4, 18J. Bien, puesto que no va a circular corriente por aquí y para hallar el equivalente Thevenin nosotros tenemos que hallar la tensión aquí en estos bornes, entonces como decimos no circula corriente por aquí, entonces la corriente por aquí es 0, la corriente por aquí es 0 debido a que está abierto, debido a que el terminal está abierto. Entonces si está abierto, por aquí no viene corriente, entonces la tensión AB en realidad están aquí, entre los bornes de esta impedancia Z equivalente. Entonces si hallamos la tensión aquí, en Z equivalente, inmediatamente habremos hallado la tensión en los bornes AB. Y eso será la tensión Thevenin. Entonces, acá podemos colocar
igual 0, igual 0, porque es un circuito abierto. Por lo tanto, voltaje AB, que es igual al voltaje Thevenin, no es otra cosa que la corriente de esta fuente por el Z equivalente. 3 ángulo 0 por el Z equivalente, o sea, 3 ángulo 0 por 16 menos 8J. A ver, ¿cuánto nos sale esto? El voltaje Thevenin. 3 ángulo 0 por 16 menos 8J. Lo pasamos a su forma polar, forma Fasor. 53,67 menos 26,57. Bien, entonces tendremos, este es el Fasor, 53,67 ángulo menos 26,57 voltios. Bien, ya tenemos el voltaje Thevenin, ¿no? Dado que por acá no pasa corriente, entonces la tensión A de aquí, este punto A es el mismo de acá y este punto B es el mismo de acá. Ahora, acá podemos también colocar hallando Z Thevenin. Entonces, puesto que no hay ninguna fuente dependiente aquí en el circuito, simplemente desactivamos esta fuente de corriente. Desactivar IG. Entonces sería un circuito abierto. Esa fuente estaría en circuito abierto. Nos quedaría este circuito de acá. Z equivalente por acá 18J a B, acá sería 4 ohmios. Por lo tanto, el Z Thevenin mirando desde acá, desde los terminales A, B, sería Z equivalente más 4 más 18J. Z equivalente lo habíamos hallado acá, 16 menos 8. Más 4 más 18J. Entonces el Z Thevenin será igual a 20 más 10J ohmios. Bien, y de acuerdo a la teoría que habíamos visto, la condición para la máxima transferencia de potencia es que ZL sea el conjugado del Z Thevenin. Entonces, la máxima transferencia de potencia en la carga será para máxima transferencia de potencia ZL es igual a Z Thevenin conjugado, o sea, conjugado de este será 20 menos 10J ohmios. Bien, con eso ya tenemos la primera parte, la A. Ahora la B, hallar la potencia máxima en la carga. Y eso lo podemos hallar directamente de nuestra fórmula de aquí. Potencia máxima en la carga, como estamos trabajando con valores pico o amplitud máxima en nuestros fasores y no estamos trabajando con valores con fasores RMS, entonces esta será la fórmula a emplear.
Entonces, de potencia máxima en la carga es 1/8 tensión Thevenin al cuadrado, el módulo del fasor Thevenin al cuadrado sobre RL. Entonces acá tenemos 1/8 por tensión Thevenin, el módulo del fasor Thevenin al cuadrado. El fasor Thevenin lo tenemos acá, este de acá, 53.67, ángulo menos 26.57 grados al cuadrado sobre RL. RL es 20. Entonces, si nosotros calculamos potencia máxima en la carga, calculamos todo, será igual a 18 vatios. Bien, eso sería entonces el problema. Bien, siguiente problema. Hallar ZL para la máxima transferencia de potencia. Vamos a hallar esta impedancia de acá. Dos cosas. Primero, se está trabajando con valores RMS, y segundo, aquí hay una fuente controlada de tensión por corriente. La corriente está controlando esta fuente de tensión dependiente. Entonces, tener cuidado a la hora de hallar la impedancia Thevenin equivalente. Entonces, vamos a plantear la solución hallando el circuito Thevenin. Bien, aquí tendremos la fuente sin ángulo 0, 25 10J más menos 5 y phi viene por aquí, 1, aquí 3J. Y bien, dado que vamos a hallar el equivalente Thevenin, esto lo abrimos, ya que a partir de aquí, de estos terminales, vamos a hallar su equivalente Thevenin hacia acá. Entonces todo esto lo abrimos. Y esto de aquí será la tensión Thevenin. Bien, lo primero que podemos hacer aquí es, podemos por ejemplo trabajarlo, la corriente que llegue por aquí o la tensión que caiga aquí en esta impedancia será la tensión Thevenin. Vemos que acá hay una fuente de tensión de acá a este punto, entonces lo podemos colocar por ejemplo de aquí a acá. Esta tensión de acá, más o menos 5 y phi, es esta tensión de acá o esta tensión de acá. Podemos colocar entonces 5 y phi es igual a 5 por I phi. ¿A qué es igual I phi? Como la corriente está yendo hacia allá en este sentido, entonces será esta tensión menos esta tensión sobre esta impedancia. Entonces acá colocamos 100 ángulo 0 menos 5 I phi sobre esta impedancia, 25 más 10J. Bien, de ahí por ejemplo este se va con este y nos quedaría trabajar esta expresión de acá. Tendríamos I phi 25 más 10J es igual a 100 ángulo 0 menos 5 I phi. Este 5 I phi pasa para el otro lado, ya que acá está I phi. Y tendríamos 30 más 10J es igual a 100 ángulo 0. Entonces directamente ya lo colocamos
Esto lo pasamos para acá. 100 ángulo 0 sobre 30 más 10J. A ver cuánto nos da. Sin ángulo 0, 30 más 10J, 3 menos J. Este es el valor de la corriente. Bien, con este valor de I-Phi podemos calcular la tensión de este punto a este punto, dado que de este punto a este punto está esta fuente dependiente de corriente. Ya tenemos esa corriente, entonces ya podemos hallar esta tensión de acá, ¿no? Y con ello podríamos calcular la tensión Thevenin mediante un divisor de tensión. Entonces con I-Phi igual a 3 menos J, en el circuito tendremos lo siguiente. Más menos 5 por 3 menos J, ¿no? Que es esta fuente de acá. Por acá va otra parte del circuito, lo que me importa es solo esto de acá. (3J) más menos voltaje Thevenin 1. Bien, podemos hallar por un simple divisor de tensión el valor de la tensión Thevenin. Por divisor de tensión, entonces voltaje Thevenin es igual a 3J sobre 1 más 3J por el valor de esta fuente, 5 por 3 menos J. Bien, ya lo tenemos entonces la tensión Thevenin. Si nosotros operamos, a ver, 3J, 1 más 3J por 5 por 3 menos 3, 3J, 3 menos J, ahora sí, 15 voltios. Bien, ya tenemos entonces la tensión Thevenin. Ahora vamos a hallar la resistencia, la impedancia Thevenin. Ya hallamos la primera parte, ahora la impedancia Thevenin. Z Thevenin, y la hallamos a red muerta. Entonces esta fuente de tensión estará en cortocircuito, ya que es una fuente de tensión independiente, pero debemos de dejar esta fuente de tensión dependiente de corriente. Esto de acá no se puede, las fuentes dependientes no se pueden desactivar. Entonces, y hasta ahí tendríamos algo así. 25 10J más menos 5 I-Phi 1 3J, y vamos a hallar la impedancia vista desde acá hacia acá. Pero como hay fuentes dependientes, entonces, como siempre lo hemos hecho, le tenemos que inyectar a dichos terminales una fuente test que manda una corriente I-test, tal que la impedancia Thevenin
será igual a btest y test. Esto le llamamos ecuación 1. Bien, ya nos hemos enfrentado ante este tipo de problemas. Entonces, por acá viene una corriente, por ejemplo, llamémosle I1, por acá I2, de tal forma que del circuito I-test será igual a I1 más I2. Pero de aquí mismo, I1, observen cómo esta tensión está sobre esta impedancia de acá. Entonces I1 será btest, que es lo que cae sobre esta impedancia, sobre 3J, más esta corriente de acá. Sabemos la tensión de aquí a acá, sabemos la tensión de aquí a acá, entonces podemos hallar la corriente I2, ¿no? En función de lo que de la tensión en sus terminales. Entonces, I2, si se está yendo hacia allá, entonces será btest menos 5I sobre 1. btest menos 5I sub phi sobre 1. Y aún más podemos, esto de acá vamos a factorizar 1 más 1 sobre 3J btest menos 5I sub phi. A esta expresión la llamamos 2. Hay que observar lo siguiente, que aquí tenemos I-test en función de btest y de I-phi. Necesitamos tener btest en función de I-phi. Entonces, tal como siempre lo hemos hecho, I sub phi tiene que estar, o lo tenemos que llevar como una función de btest, I-test, para después poder hallar una relación I-test, todo en función de btest e I-test, para llegar a la Z equivalente Thevenin. Por lo tanto, esto lo vamos a hallar del circuito. Veamos lo siguiente. Veamos este nodo de acá. 5I phi, que es la tensión acá. 5I phi es igual a la tensión de aquí, o a la tensión de aquí más la tensión de aquí. Observemos esta de acá. La tensión aquí, como la corriente está yendo hacia arriba, sería más menos, ¿no? Entonces 5I phi, que lo estamos midiendo de acá con respecto a acá, sería menos 25 más 10J, eso es por I phi. Bien, hemos llegado a esta relación de aquí. Y hay que observar que tenemos 5 por I phi igual a todo esto por I phi. Para que se cumpla, para que esta igualdad se cumpla, hay que observar lo siguiente. 5 no puede ser igual a esto. Por lo tanto, para que se cumpla esta igualdad, I sub phi debe ser igual a 0. Claro, porque con I phi igual a 0 aquí, 0 aquí, ahora 0 será igual a 0. I sub phi será igual a 0. Entonces, con I sub phi igual a 0 amperes, lo reemplazamos en 2 y obtendremos IT igual, todo esto es 0, nos quedaría 1 más 1 sobre 3J por B sub T.
Entonces, de aquí obtendremos B sub t sobre IT. Esto lo pasamos para acá, que será igual a 1 entre 1 más 1 sobre 3J. A ver, ¿está bien? Si no me he equivocado. No, parece que no. A ver cuánto nos sale. Entonces tendremos 1 más 1 sobre 3J. 0.9 más... me parece que hay un error. A ver. Nos salió esto. A ver, nuevamente vamos a calcular. De repente se me está pasando algo. 1 más 1 sobre 3J. No, este es el valor. Entonces colocamos acá 0.9 más 0.3J ohmios. Esto de aquí es el Z-Thevenin. Bien, esto de aquí viene de 1, es el Z-Thevenin. Entonces, para la máxima transferencia de potencia, ZL será igual al conjugado del Z-Thevenin. Bien, entonces ZL deberá ser igual a 0.9 menos 0.3 J ohmios. Bien, ahora por ejemplo con este dato del Thevenin podríamos hallar nosotros la potencia máxima en la carga, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahora como algo adicional. Hallando la potencia máxima en la carga, de acuerdo a lo que nosotros habíamos trabajado en nuestra tabla. Aquí tenemos potencia máxima en carga, tenemos tanto con el valor de amplitud máxima o valor pico, ¿no? el fasor de BT, ¿no? el valor pico del fasor de BT, así como el valor RMS, bueno, en este caso de BTH, ¿no? del valor el valor RMS del fasor de BTH del voltaje Thevenin es este de acá. Observar que estamos trabajando en RMS, por lo tanto tendremos que usar esta relación de acá. Entonces aquí tendremos potencia máxima sería 1/4 por lo copiamos BTH en RMS al cuadrado RL. Esto es 1/4 por BTH en RMS hasta el voltaje de Thevenin 15. Si lo queremos ver como fasor, este 15, este sería 15 ángulo 0. Da lo mismo, 15 ángulo 0 al cuadrado sobre RL, que es 0.9. La potencia máxima entonces será, a ver, 1/4 por valor absoluto de 15 ángulo 0 al cuadrado entre 0.9. 62.5 vatios. Hay que recordar que la potencia máxima es potencia media máxima. La potencia media máxima en esta impedancia de carga. Y como
como la impedancia de carga está compuesta por una parte resistiva y por otra parte reactiva, entonces ya sabemos que la potencia máxima se refiere a la potencia en la parte resistiva, o la potencia media. La potencia máxima se refiere a la potencia media resistiva, a la potencia media en la resistencia, ¿no? Ya que no hay, o mejor dicho, el elemento reactivo no tiene potencia media, no tiene potencia real o potencia promedio, como se le dice, ¿no? Entonces, se habla de potencia máxima, o cuando se habla de potencia máxima, o para nuestro caso, para nuestro tema que estamos desarrollando, es potencia máxima media, ¿no? O potencia máxima promedio en la carga. ¿Quién da esa potencia? La resistencia, no la parte reactiva, la resistencia o la parte resistiva de la carga, ¿no? Ese es el elemento que da la potencia media. En este caso hemos hallado la potencia máxima media o promedio. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Bien, siguiente problema, ¿no? El siguiente circuito con omega 5 kiloradianes por segundo, hallar el ZL para la máxima transferencia de potencia y hallar la potencia máxima media, ¿no?, en la carga. Esta es la carga de acá. Y la parte B, si R sub 0 y C sub 0, es decir, estos dos de acá, la carga, están restringidos a estos valores, hallar el nuevo ZL que permita la máxima transferencia de potencia dentro de la restricción establecida, o sea, dentro de estas restricciones, ¿no? Y en esas condiciones, bueno, se pide aquí hallar la potencia media en la carga para esta condición, para lo que vamos, para esta condición de restricción que se nos impone. Bien, vamos entonces a comenzar. Para la parte A, vamos entonces a hallar el circuito equivalente Thevenin. Como ya nos dan un omega, ¿no?, y acá tenemos un inductor, una bobina, vamos a pasar este circuito a su equivalente, a su forma compleja, ¿no?, a su versión compleja, que sería esto de aquí. Acá sería 180 ángulo 0, por acá 6K, por acá 12K. Este inductor pasado a su versión compleja, a su forma compleja, sería 3KJ. Ahora, acá estaría la resistencia y el capacitor. Como queremos el circuito Thevenin de esto, entonces aquí para hallar el equivalente Thevenin, abrimos aquí donde está la carga, abrimos y tendremos este circuito. ...180 ángulo 0, aquí 6K, aquí 12K, 3KJ, este es A y este es B. Entonces nosotros tenemos que hallar aquí la tensión Thevenin, que es la tensión entre estos bornes. Ahora nos damos cuenta de una cosa, ya que hemos abierto aquí, por acá no va a circular corriente. Si por acá no circula corriente, significa que la caída de potencial en esta impedancia de acá es 0. Por lo tanto, si acá la caída de potencial es 0, la tensión Thevenin de aquí es la misma que la que hallaríamos acá, dado que aquí no hay caída de potencial. Entonces, tensión Thevenin
lo podemos hallar por divisor de tensión. Tensión Thevenin, ¿no? Como acá no hay caída, entonces la tensión Thevenin está acá. Sería igual a 12K, 6K más 12K por 180 ángulo 0. Bien, entonces calculamos que en el Thevenin, el fasor del Thevenin sería 120 voltios, o lo podemos colocar como 120 ángulo 0 voltios. Bien, ahora vamos a hallar el Z Thevenin, y esto lo llamamos como siempre a red muerta. Desactivamos las fuentes. Como no hay fuentes dependientes, solamente hay una fuente independiente, entonces esto como es fuente de tensión se cortocircuita y veremos la impedancia vista desde aquí, desde donde hemos abierto hacia acá. Por lo tanto tendremos esto de aquí. Aquí es donde estuvo la fuente, que ahora se cortocircuita. Aquí está 6K, aquí está 12K, aquí está 3KJ, aquí está A, aquí está B, y hacia allá vamos a ver, el Z Thevenin. Bien, para comenzar, esta y esta resistencia están en paralelo. Entonces, este paralelo de 6K con 12K es igual a 4K ohmios. Entonces Z Thevenin sería el equivalente, la resistencia, ¿no?, en serie con el 3KJ. Entonces tendríamos que esto es 4K más 3KJ. Si esto es la impedancia equivalente de Thevenin, por lo tanto, lo que nos están pidiendo acá, la impedancia de carga, la impedancia aquí de carga para la máxima transferencia de potencia sería simplemente el conjugado de la impedancia Thevenin, es decir, 4K menos 3KJ ohmios. Ahora, si queremos ver cómo esta reactancia se expresa, se expresa como capacitor, entonces, ¿y por qué decimos capacitor? Dado que aquí tenemos un negativo, entonces esto viene de una reactancia capacitiva, ¿no? Y acá esto viene de un capacitor, dado el signo negativo. Si fuese positivo, vendría de una reactancia inductiva, ¿no? El equivalente sería a esta parte de aquí. Si fuese positivo, sería una parte de reactancia inductiva. Dado que es negativo, es una reactancia capacitiva, ¿no? El equivalente. Entonces, como X sub C es menos J omega C, y esto es igual a menos 3KJ, ¿no?, esto de acá, entonces lo podemos expresar, por ejemplo, este menos J con este menos J se van, entonces capacitor, el C sub 0, en esa condición sería igual a 1 sobre omega hemos dicho que es 5K, por 3K que pasa aquí abajo. Esto nos da aproximadamente 66.67 nanofaradios. Bien, aquí mismo también vamos a hallar la potencia máxima
media, ¿no?, en la carga. Dado que estamos trabajando con el conjugado de la impedancia Thevenin, entonces podemos venir aquí y hallamos, ¿no?, la potencia máxima, ¿no? Como estamos trabajando con la amplitud máxima o el valor pico y no con valores RMS, entonces usamos esta fórmula de acá, ¿no? Entonces tendríamos un medio voltaje Thevenin al cuadrado sobre un medio, no, perdón, esto es 8, esto es 8, esto es 8, un lapsus, RL. Entonces potencia máxima en la carga sería 1/8 por esto de acá, que es 120 ángulo 0 al cuadrado sobre RL. La parte RL es 4K. Acá podríamos poner, ¿no?, IRL igual a, o RL, aquí en este caso es R sub 0, así lo hemos llamado. R sub 0 es 4K ohmios, entonces aquí es 4K. Si nosotros operamos la potencia en la carga máxima, nos saldrá 0.45 vatios. Bien, entonces con eso terminaríamos la parte A. En cuanto a la parte B, acá ya nos están restringiendo los valores, el valor de R0 y C sub 0, ¿no?, a esto, y se pide hallar el ZL, ¿no?, el nuevo ZL, que permita la máxima transferencia de potencia dentro de la restricción establecida, dentro de esta restricción de acá. Y ahí se pide hallar la potencia media en la carga para esta condición, es decir, para esta condición de restricción que se está dando. Bien, entonces parte B, con las restricciones para R sub 0 y C sub 0, ¿no?, y Z Thevenin igual a lo que habíamos hallado, 4K más 3kJ ohmios. Entonces Z Thevenin conjugado era 4K menos 3kJ ohmios. ¿Qué hacíamos en este caso de las restricciones, ¿no?, cuando se nos daba algún tipo de restricción en la impedancia de carga, ¿no?, que ya no se pueda hacer que la impedancia de carga sea igual al Z Thevenin conjugado? Entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto en nuestra parte teórica, cuando nos daban ese conjunto de restricciones en la impedancia de carga, ¿no?, lo primero que hacíamos era que la parte reactiva lo hacíamos lo más cercano a menos X Thevenin, ¿no?, a menos X Thevenin, que viene de la conjugada de la impedancia Thevenin. Entonces, X, ¿no?, acá sigue el mismo lineamiento, lo más cercano a menos X Thevenin. Menos X Thevenin, ¿no?, es menos 3K. ¿no? Noten que no le estoy poniendo el J. Menos 3K.
dado que viene de la conjugada de la impedancia Thevenin, ¿no? La impedancia Thevenin, su conjugada sería 4K menos 3K, entonces menos X Thevenin. Entonces esto sería menos 3K, nada más sin el J. Ahora vamos a ver dentro del intervalo que nos han dado para la capacidad, ¿no?, de carga, cuál es el que más se le aproxima, y eso venía de la parte de aquí. Aquí C sub 0 o C sub L, ¿no?, dado que C sub 0 y R0 es la carga, ¿no?, C sub L está restringido en este intervalo de aquí. Entonces C sub 0 ojo, este es X o XL como lo pusimos aquí, ¿no? X o XL, ¿no? Simplemente estamos hablando de la parte reactiva. Entonces la parte sí. C sub 0 está en el intervalo de 0.1 a 0.5 microfaradios, ¿no? Está en este intervalo. Entonces, tomando estos puntos, vamos a ver cuál es el que más se le acerca a menos X Thevenin. Y además, de acuerdo al problema, ¿no?, el omega es 5 kiloradianes. Eso lo vamos a usar puesto que omega es 5 kiloradianes sobre segundo. Lo vamos a usar porque nos están dando el valor de la capacidad, no nos están dando el valor de la reactancia. Entonces aquí, por ejemplo, con C sub 0 igual a 0.1 micro, que tenemos, ¿no?, la reactancia capacitiva sería menos J omega por C sub 0. Acá sería menos J omega, que es 5K, por C sub 0, que en este caso, ¿no?, hemos hecho este valor de acá, 0.1 micro. Si operamos nos sale 2K, menos 2KJ ohmios. Ahora, con el otro valor, con este valor de acá, ¿no?, con C sub 0 igual a 0.5 microfaradios, coloquemos microfaradios, la reactancia sería menos J omega C sub 0, sería menos J 5K por 0.5 micro, y esto es igual a menos 400J ohmio. Entonces, tal como lo vimos aquí en nuestra parte teórica, si es que está restringido el ZL, ¿no?, XL lo más cercano a menos X Thevenin, o la parte reactiva de la impedancia restringida tiene que ser lo más cercano a menos X Thevenin. En este caso, menos X Thevenin en menos 3K, entonces la que más se le acerca es esta de aquí. Lo más próximo, lo más cercano a menos X Thevenin, lo que hemos estipulado aquí. Después nos daba otra secuencia de pasos, ¿no?, con este XL, ¿no?, reemplazar en esta relación de acá, que venía de la ecuación 5 de nuestro desarrollo teórico. Entonces, de RL' es igual a R Thevenin al cuadrado más X, ¿no?, o XL, ¿no?, la parte reactiva más X Thevenin, todo esto al cuadrado, ¿no?, con, en este caso, X, o con la parte reactiva, ¿no?, X aquí, que es igual a XL, y esto es igual a menos 2K. Lo reemplazamos aquí.
Entonces, nuevamente hay que recordar que lo que ponga aquí como XL o RL no significa que es una reactancia inductiva, sino que esto viene de load, de carga, ¿no? Load, carga. Entonces, RL', el RThevenin lo tenemos, que es 4K, y en este caso es 4K al cuadrado, más XL, ¿no? XL es el que hemos visto, que es menos 2K, más Xthevenin, ¿no? Xthevenin es esta, 3K al cuadrado. Nuevamente hago hincapié, no estamos colocando J Xthevenin, sino simplemente Xthevenin o XL. No estamos colocando JXL, sino simplemente el valor XL, ¿no? Su valor, no con J. Y esto de aquí, si nosotros al cuadrado, si operamos, nos sale aproximadamente 4123 ohmios. Entonces, este es el valor que resulta en RL', y hay que observar que el R sub 0 está dado entre 0 y 4K. R sub 0 o R sub L, ¿no? Que es la carga, ¿no? Está entre 0 y 4K. Entonces, con R0, que es igual a RL, que está restringido entre 0 y 4K, entonces RL' fuera del rango, está fuera del rango. Claro, porque hemos calculado que RL' es 4123 ohmios y el rango permitido en RL es desde 0 hasta 4K, está fuera del rango. Entonces, una vez que calculábamos, de acuerdo a nuestra parte teórica, observábamos si RL' está dentro del rango permitido de RL, ¿no? Dentro de este rango permitido de RL. Si este es el caso, RL es igual a RL', ¿no? Acá vemos que no está dentro del rango, RL' está fuera del rango, entonces aplicamos esto. Si el RL' calculado con esta fórmula de acá está fuera del rango, entonces RL se puede ajustar dentro de su intervalo permitido a RL lo más cercano a R'. Entonces RL se ajusta dentro de su intervalo permitido a lo más cercano a RL'. Esto es el RL'. Entonces, dentro de este intervalo, el que más se le aproxima al RL' es 4K. Entonces, aquí rango. Por lo tanto, ajustamos RL igual a R sub 0 a lo más cercano a RL', ¿no? Dentro de su intervalo. Ajustamos dentro del intervalo permitido de RL, ¿no? A lo más cercano a RL'. Entonces, RL' es 4123 ohmios, ¿no? El rango de RL o R sub 0 que nos han dado va desde 0 a 4K, entonces lo más cercano es 4K. 4K es lo más cercano a 4123. Entonces, RL igual a R0 va a ser igual a 4K. Valor más cercano a RL'. Entonces, para las restricciones impuestas,
Para las restricciones impuestas, ZL, que es lo que nos piden, ¿no? Lo primero que nos piden en B, hallar el nuevo ZL, ¿no? Que permita la máxima transferencia de potencia dentro de la restricción establecida, ¿no? Para las restricciones impuestas, ZL será igual a RL 4K y el XL, que es acá lo vimos, menos 2K, ¿no? Que es el valor que más se le aproxima a menos XT, ¿no? Menos 2KJ ohmios, que como podemos apreciar no es igual al Z, a la impedancia Thevenin conjugada, 4K menos 3KJ, acá es 4K menos 2KJ. ¿Por qué es diferente? Por lo mismo que nos han restringido los valores que podemos usar tanto en la capacidad como en la resistencia, ¿no?, de carga, ¿no? Bien. Y esto corresponde a un RL igual a 4K y esto era R sub 0, y un CL igual a este menos 2K correspondía a 0.1 microfaradio. Microfaradio, que es igual a C sub 0. Bien. Ahora, una vez hallado esto, se nos pide también hallar la potencia media en la carga para esta condición. Entonces, para la potencia media, en esta condición de restricción, acá lo vamos a poner para la potencia media, para la condición de restricción, en ZL bien, nosotros hemos usado anteriormente en nuestro cálculo esta fórmula de acá. Hemos usado esta fórmula de acá de potencia máxima, pero hay que recordar que esta potencia máxima se da para las condiciones cuando teníamos que el ZL, ¿no?, es igual al Z Thevenin conjugado, ¿no? Y esto se daba para la máxima transferencia de potencia. Teníamos que el ZL debía ser igual al Z Thevenin conjugado, la impedancia Thevenin conjugada, ¿no?, siempre y cuando el Z se disponga de un ZL que sea exactamente igual a esto, ¿no? Estas fórmulas de aquí se usaban, ¿no?, cuando se daba esta condición de aquí y no había ninguna restricción. Pero en este caso tenemos una restricción, entonces no podemos usar dichas ecuaciones, ¿no? Tenemos una restricción, ¿no?, en el ZL, no podemos usar dichas relaciones, entonces vamos a usar de nuestras fórmulas básicas de potencia. Por ejemplo, aquí tenemos la potencia compleja en función de la impedancia y en función del módulo del fasor de la corriente, ¿no? Y la impedancia desde el punto de vista cartesiano sería R más JX, resistencia más su parte reactiva, y lo reemplazamos acá y nos daba esta relación. Dado que nos están pidiendo la potencia media, entonces la potencia media es esta, la parte real de toda la potencia compleja. Entonces trabajamos con esta parte de aquí.
de potencia media en la carga, en este caso sería 1/2 de la magnitud del fasor de la corriente al cuadrado por RL, ¿no? Por la resistencia, dado que estamos viendo la potencia media, promedio, real. Bien, a esto le vamos a llamar ecuación 1. Y hay que notar que esta RL dentro de esta restricción sería este de acá, el 4K. Bien, entonces tenemos el RL, ¿no? Que es 4K. Entonces nos falta esto de aquí, el I. Entonces I se halla del circuito Thevenin, del circuito equivalente Thevenin, del circuito equivalente Thevenin. Y eso está dado aquí. Aquí. Este es aquí tenemos la tensión Thevenin y aquí tenemos la impedancia Thevenin. Entonces, con la tensión Thevenin y la impedancia Thevenin podemos concluir lo siguiente. La tensión Thevenin es 120 ángulo 0 y la impedancia Thevenin es 4K más 3J. Entonces, a partir de ahí ángulo 0, esta es la tensión Thevenin, y la impedancia Thevenin es 4K más 3KJ, ¿no? Acá también la teníamos, 4K más 3KJ. Esto es la impedancia Thevenin. Y ahora le colocamos la impedancia restringida, ¿no? Que acabamos de encontrar. La impedancia restringida o el nuevo ZL restringido es 4K menos 2KJ. Bien, y de aquí procedemos a hallar el fasor de la corriente. Entonces rápidamente de aquí el fasor de la corriente sería 120 ángulo 0, 4K más 3KJ más esta de acá más 4K menos 2KJ, y esto nos sale igual, si operamos nos sale aproximadamente igual a 0.015, vamos a copiarlo por acá mejor, aproximadamente 0.015 ángulo menos 7.13 grados amperios. Y hay que recordar que estamos trabajando en valores pico, amplitud pico, no estamos trabajando en RMS, de ahí a que estamos acá colocando un medio, no estamos trabajando en RMS, por eso es que aquí hay un medio. Amplitudes pico o de tensiones senoidales, ¿no? o de señales senoidales, ¿no? Y esto lo reemplazamos en 1 y obtendremos que la potencia media en la carga, ¿no? Bajo estas restricciones, acá es 0.015 ángulo menos 7.13 al cuadrado por RL, ¿no? El RL dentro de la restricción impuesta es 4K.
Entonces potencia media, si nosotros calculamos todo esto, nos va a salir aproximadamente 443 milivatios. Acá corrijamos. Bien. Obviamente, cuando comparemos esta potencia media con la potencia media hallada en la parte A, ¿no? Cuando se halló un ZL sin restricciones, ¿no? Observen la potencia media para una carga sin restricciones es 0.45 vatios o 450 milivatios. Ahora, la potencia media, ¿no?, para una carga con restricciones es menor. Obviamente que es menor, dado que estamos restringiendo el valor del ZL, ¿no? Entonces ya no se tendrá la máxima transferencia de potencia en la carga, dado que nuevamente estamos restringiendo el valor de ZL, puesto que no se dispone, ¿no?, de un valor exactamente igual a la impedancia Thevenin conjugada. Por ello es que nos está saliendo este valor de acá, ¿no?, menor, como lo colocamos, menor que aquí lo habíamos llamado en la parte A del problema PL máximo, potencia en la carga máxima, menor que PL máximo. PL máximo cuando ZL era exactamente igual al Z Thevenin conjugado, ¿no? Y así se producía la máxima transferencia de potencia. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema.